Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde usted esté. En el presente video pretendo poner a su consideración este tema que, si bien es del área de las ciencias biológicas, es un tema que con toda seguridad hemos vivido absolutamente todos nosotros, pero curiosamente pocas personas saben esto. Sería muy raro que alguna persona no haya pasado, ojo, no haya pasado por alguna de las experiencias a que me referiré. Y si fuera así, agradecería me lo haga saber en los comentarios. A lo que me estoy refiriendo no es otra cosa que el momento de nuestro nacimiento. ¡Ah, qué momento!, ¿no? Aunque no tengamos viva memoria de ese momento, seguro tendremos referencias que nos habrá relatado nuestra madre, padre u otros allegados, y en general las personas toman esas referencias como la única verdad respecto a su nacimiento y consideran que no hay nada más que saber al respecto, por lo que pasan su vida con esa única verdad, que es una verdad, pero una verdad parcial, por ser el relato de otra persona. Pero lo cierto es que aunque no recordemos ese momento, sí que tenemos un enorme registro de ese hecho, y digo enorme porque nuestro nacimiento está grabado a fuego en nuestro subconsciente, y salvo algunas técnicas como por ejemplo hipnosis regresiva, no podemos traer a nuestra mente consciente ese momento. Pero créame que el registro pormenorizado de nuestro nacimiento está clarísimamente, como digo, en nuestra mente. Como por ejemplo sería que fue la primera luz que seguramente encandiló nuestros ojos, que vimos, los primeros olores, el primer registro de temperatura, sentir el frío al salir de un medio que estaba uniformemente a 37 grados, en eso que hasta ese momento fue nuestra única casa, el útero de mamá. Pero reitero que el registro de todas esas sensaciones del parto, claro que están guardadas en nosotros. Ahora bien, la mayoría de nosotros tuvimos un parto que denominamos parto normal, espero que haya sido así, o un parto mediante cesárea, que de alguna manera también se ha normalizado como normal, pues en muchos casos se prepara esa operación, la cesárea, con bastante anticipación, en donde se acomoda junto al médico el día, incluso la hora, que se adecue a nuestros intereses o a los intereses del ginecólogo, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hacer mi primera puntualización. Esta manera de realizar un parto tiene o tendrá en cuenta las necesidades o los tiempos del protagonista más importante, que es la personita por nacer. La respuesta lamentablemente es que no. Pues es la biología del ser humano, y concretamente la de la mamá y del bebé por nacer, que tienen sus tiempos y que con toda seguridad responden a una sabiduría enorme que es de la naturaleza. Pero bueno, lo que normalmente se hace es que cuando la madre va teniendo contracciones cada vez más seguidas o más agudas, el dolor, se desplaza hacia un hospital o clínica donde se interna, y allí es donde los médicos toman, digamos, la dirección del asunto, y la madre pasa a una especie, digamos, de pasar a ser un paciente, con una connotación de que prácticamente es como un enfermo que debe seguir la directiva de los que saben. Por lo que si uno se replantea estas cosas, empieza a visualizar
que estos procedimientos no son precisamente naturales, sino todo lo contrario. No pretendo decir que los facultativos no son importantes y que en muchos casos son indispensables ante complicaciones que no podría solventar la madre, pero sí espero se visualice claramente lo altamente antinatural de la situación en que se coloca tanto la madre como al hijo por nacer. Pero como eso es lo que la sociedad ha normalizado, se considera que esa es la manera correcta de hacerlo. Actualmente hay, por suerte, bastante información, donde no son pocas las personas que, a la hora de ser papás, se plantean llegar al momento del parto de una manera mucho más humana, más natural, donde se respete mucho más la biología del ser humano, tan suprimida en la práctica que he llamado normal, que de normal, como verán, tiene muy poco. Esto que en definitiva es ponerle sentido común al asunto y volver en la medida de lo posible a lo que en su infinita sabiduría ha programado la madre naturaleza, donde se respeten los tiempos, pero no solo los tiempos, sino también los instintos, las emociones, tanto de mamá como del niñito por nacer e incluso hasta del papá en este proceso. No es tan difícil entenderlo, sin embargo, uno ve que en los hospitales, clínicas, etc., el procedimiento sigue siendo fundamentalmente el estándar del supuestamente normal y donde increíblemente sigue existiendo en muchos casos hasta el criterio de que una cesárea, aunque innecesaria, es mucho más conveniente. ¿Conveniente para quién? Me pregunto, ¿no? Pero bueno. Y aclaro que no estoy negando que existen casos donde la cesárea es absolutamente necesaria y sin lugar a dudas debe realizarse. Pero existen numerosos casos denunciados donde la intervención se lleva adelante sin una causa estrictamente necesaria y encima termina con complicaciones producidas por la cesárea misma. La ciencia y cualquiera con sentido común sabe que un ser humano tiene pensamientos, razonamientos, es decir, esa parte racional que no tienen los animales, pero los humanos sí. Pero los humanos también tienen sentimientos, emociones, que en alguna medida comparte con los animales y más aún. Una persona también tiene instintos, repito, tiene instintos que también compartimos con los animales y pareciera que la práctica médica a la hora del parto se hubiese olvidado de ellos. Para decirlo claramente, la mamá tiene sin lugar a duda una información que se expresará automáticamente, en forma instintiva, a la hora del parto. Y el bebé, por nacer, también está equipado con una información que se expresará en forma instintiva a la hora del nacimiento. Pero pareciera que eso en nuestra sociedad civilizada no fuera tenido en cuenta. Para tratar de ilustrar esta última afirmación, permítaseme comentar lo siguiente. La ciencia etológica, que estudia el comportamiento animal, ha estudiado minuciosamente el comportamiento instintivo a la hora del nacimiento, sobre todo en mamíferos, es decir, vacas, perros, caballos, cabras, ovejas y otros mamíferos salvajes. Y les recuerdo que nosotros pertenecemos al grupo de los mamíferos también. Y en absolutamente todas las especies de mamíferos hay un momento mágico de encuentro entre la madre y la cría luego del alumbramiento, donde en ese momento que llamo mágico,
y que ocurre entre madre e hijo, donde en forma instintiva, porque esto ocurre en forma instintiva, se produce un intercambio de información esencial entre madre e hijo, que marcará su relación futura por el resto de sus vidas, lo cual no es poca cosa. Entonces deseo ilustrar un poco a este respecto, que es importantísimo respecto a ese momento mágico de intercambio entre madre e hijo en el momento del parto. Y es que ese momento debe ocurrir en forma natural e inmediatamente a continuación de la salida del bebé del seno materno, sin que exista ningún obstáculo o interrupción. Desgraciadamente tampoco puede interrumpirse y continuarse luego, pues es un momento en donde, por decirlo de alguna manera, se abre por un breve lapso una puerta de intercomunicación que, una vez cerrada, no se abrirá nunca más. Sí, señores, así de precisa, así de exacta, así de inamovible es la naturaleza. Para aclarar un poco más esto, me permito comentarles observaciones realizadas por los que estudian científicamente el comportamiento animal. En las sabanas africanas pastan inmensos rebaños de ñus. El ñu es un bóvido, pariente de los bueyes, de las vacas, etc. Entonces, hay en esas sabanas africanas las hembras ñu, por una cuestión instintiva, sincronizan sus celos, su apareamiento y, por tanto, el momento del parto. También aprovecho para comentar de que se sabe que en liceos de señoritas, estamos hablando de humanos acá, y otros lugares donde conviven mujeres jóvenes, suelen sincronizar sus ciclos menstruales. Pero volviendo a los ñus, diré que las hembras ñus, llegado el momento de la parición, se reúnen a tal efecto a un costado del rebaño, donde en cuestión de no más de 1 a 2 horas ocurren todas las pariciones. Ahora bien, preste atención a esto. Si en ese momento de la aparición ocurre un ataque de leones, como es bien difundido por ahí en los documentales como la National Geographic, por ejemplo, entonces sobreviene un ataque de leones, lo que ocurre es una estampida en el rebaño de ñus, donde los animales corren en distintas direcciones, creándose un caos, donde madre e hijo pueden llegar a quedar muy alejados unos de otros. Ante ello, lo que se ha podido constatar es que las madres que han dado a luz y llevan más de 15 a 20 minutos vivenciando ese momento mágico a que me he referido, ese momento de reconocimiento entre madre e hijo posterior al parto, luego, terminada la estampida, y pese a quedar separado muchas veces entre cientos de otros animales, pasado, como digo, ese ataque, la madre puede reconocer a su hijo y el hijo a su mamá. En cambio, tristemente, las madres que no han llegado a ese tiempo de unos 15 o 20 minutos de intercambio con su hijo, no logran reconocerse luego de la estampida, y aunque el ternero muchas veces esté al lado de su madre, no se reconocen y el ternerito entonces estará condenado sin remedio a morir. Ahora bien, ¿usted cree que algo similar, y ojo que no digo que seamos iguales a los ñu, sino algo similar a esto ocurre con el ser humano? Pues le digo que si usted cree que no, está muy equivocado. Claro que ocurre un intercambio, o debe ocurrir un intercambio entre mamá y el bebé humano. Y este intercambio, en el caso de los humanos, lo que sabemos
quizás es muy poco, pero sí sabemos que es enormemente más complejo que en el caso de los ñus. Ese momento que he denominado mágico es de reconocimiento y fundador de lazos de amor para toda la vida entre el recién nacido y su madre. Y que luego también influirá en las relaciones de ese nuevo ser con su padre y con otras personas y su entorno incluso. Razón por la que, una vez más, recalco la enorme importancia de este momento. Y sin embargo, la ciencia médica parece no tenerlo muy en cuenta, pues el protocolo estándar efectúa una intervención puramente sanitarista, preocupándose solo por provocar y registrar los signos vitales del bebé, que no es que esté de más, está bien, controlar respiración, latir cardíaco, examen anatómico, controlar el peso, etc. Y con estas acciones terminar al final estorbando precisamente esa conexión que debe establecerse sin interrupciones entre madre e hijo, y que encima va a tener efecto por el resto de sus vidas. Lo que, como digo de nuevo, no es poca cosa. Y aquí queda de manifiesto cómo la medicina, una vez más, continúa teniendo solo un abordaje materialista y se olvida del aspecto emocional, mental y particularmente en este caso instintivo. Pero, como si esto fuera poco, sí, hay más. Así que vamos a por ello. Como todo el mundo sabe, el feto está en el útero de su madre, donde hay unas envolturas fetales que contienen líquido amniótico, donde el bebé está sumergido. A su vez, en estrecho contacto con la pared del útero está la placenta, una estructura que contribuye a aportar por medio del cordón umbilical oxígeno, nutrientes al feto, y también contribuye a eliminar los productos de desecho de la sangre del bebé. Para el que le parezca complicado esto, y dicho de otra manera, la placenta y el cordón umbilical son estructuras mediante las cuales están conectados madre e hijo, y sirven de vía de oxigenación, nutrición y excreción para el bebé a través de su mamá. Por ejemplo, el bebé no puede respirar cuando está en el útero, y para ello recibe a través del cordón umbilical la sangre oxigenada. Ahora bien, con este ejemplo en mente, el de la oxigenación, vamos al momento del parto. Entonces el bebé sale del canal del parto y se encuentra con el exterior. En el exterior hay aire atmosférico y él nunca ha respirado aire, pues el oxígeno siempre le ha llegado por el cordón umbilical. Pero supongamos que espontáneamente comienza a respirar, o tal vez, si no lo hace forzado por una cachetada del ginecólogo, comienza a llorar y respirar. Esa respiración del bebé es nueva y todavía no es suficientemente eficiente para oxigenarlo completamente como él necesita. Pero como la naturaleza es infinitamente sabia, el bebé recibe todavía oxígeno a través del cordón umbilical. Estamos hablando de ese primer momento del parto. Entonces lo que estoy diciendo es que la naturaleza tiene previsto un pasaje paulatino desde la oxigenación vía cordón umbilical a la oxigenación vía respiración pulmonar. Esto lleva cierto tiempo, pero en ese momento es cuando el facultativo, sin dar tiempo a que esta transición ocurra naturalmente, estrangula el cordón umbilical, evitando el flujo sanguíneo obviamente, y como si esto fuera poco, corta el cordón umbilical separando al niño de la madre. Ese es el procedimiento. Así que
no es muy complicado entender que un recién nacido, tratado de esta manera, sufre de falta de oxigenación en el momento de su nacimiento. Le pregunto a usted, ¿alguna vez ha sentido falta de aire? Es bastante desesperante, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ahora le está pasando al bebé. Siente que le falta aire, siente que se asfixia y para colmo no tiene como un adulto ni idea de lo que está ocurriendo ahí, pues hasta hace unos momentos él estaba en un lugar donde temperatura, oxigenación, nutrición, etcétera, estaba todo perfectamente funcionando, como digo, a la perfección. Y ahora salió por el canal de parto y está experimentando una espantosa sensación de que se asfixia. Pero hay más. A la vez hay otra agresión, con ese corte apresurado del cordón umbilical por parte del partero. Y esta agresión es que hasta un cuarto de la sangre del bebé está aún en la placenta. Y debido a ese procedimiento precipitado, se está evitando que esa sangre, como ocurre naturalmente, pase de la placenta al niño. Que, como digo, eso ocurre naturalmente, claro, ocurre naturalmente si se le da el tiempo necesario para que ello ocurra. Así que, aparte de provocar hipoxia o falta de oxígeno al bebé, se le está provocando una anemia o falta de sangre en el momento del nacimiento. De nuevo, la pregunta es, ¿por qué tanto apuro? No hay respuesta. Así que ante todo esto, le voy a decir 4 cosas. 1. Esa espantosa bienvenida a este mundo es la que la mayoría de nosotros hemos experimentado al nacer por falta de aire, siendo cortesía de un tipo de medicina que usted sabrá calificar. 2. Se nos priva de un cuarto de nuestra sangre. Menudo favor nos están haciendo en nuestro momento de llegada a este mundo. 3. El tremendo trauma de sentirse desfallecer por asfixia estará incrustado en su memoria no consciente, para colmo, con vaya a saber qué derivaciones a lo largo de su vida. Y 4. Si encima de todo esto, que dije anteriormente, no lo colocaron a usted sobre el pecho de su mamá por una media hora, o mejor todavía, lo que debiera ser es una hora entera, y los dejaron tranquilos para que se reconozcan, la faena con usted habrá sido completa. Bueno, para descomprimir un poco semejantes afirmaciones, pero aprovechando la temática que estoy abordando y para ya ir terminando este video, quiero comentarle una curiosidad de la que la ciencia no habla mucho, pero que es, según mi punto de vista, muy interesante. El planteo es el siguiente. Como muy bien lo ilustra la imagen que estamos presenciando, en el momento del parto interviene la madre, el hijo, la placenta y el cordón umbilical, del que he estado hablando previamente. Creo que la imagen es clarísima y, como decía, la ciencia médica, en la medida de no haber contratiempos, solo debería estar cerca por precaución y sin estorbar. Ahora bien, si ustedes se fijan, entre la madre y el hijo han debido estar la placenta, que está interconectada con la pared interna del útero de la madre, pero que no forma parte del útero, sino que es un tejido que se ha formado aparte en el momento del
el embarazo de la madre, y a esa estructura le llamamos placenta. Y que la placenta, a partir de la placenta se origina un tubo de conexión con el niñito, y a ese tubo le llamamos cordón umbilical, y que está formado fundamentalmente por vasos sanguíneos para llevar nutrientes y retirar desechos del feto y llevar oxígeno. Comprendiendo este esquema, y pido disculpas si soy demasiado reiterativo, el planteo es el siguiente. La placenta y el cordón umbilical son tejidos que no pertenecen a la madre, pero tampoco pertenecen al hijo. Esto que usted ve señalizado entonces en la imagen, la placenta y el cordón umbilical, no pertenecen ni a la madre ni al hijo. Es raro, ¿no? ¿Por qué semejante afirmación? Se preguntará usted. Pues simplemente porque la placenta y el cordón umbilical, una vez ocurrido el parto, son desechados. La pregunta entonces subsiguiente es: ¿de quién son esos tejidos? Adelanto que asumo que no tengo una respuesta concisa a este interrogante, pero déjenme decirles algo. La placenta, las envolturas fetales y el cordón umbilical son estructuras que, sin ser integrantes ni del cuerpo de la madre ni del cuerpo del hijo, son, como digo, estructuras propiedad de la naturaleza, en este caso de la naturaleza de los mamíferos placentarios, que así nos llamamos, que mediante esa maravilla de estructuras posibilitan el milagro de la vida. Siendo entonces estructuras que manifiestan una inteligencia que está por encima de los individuos, por encima de nosotros, y que son particularmente propiedad de quién, de nadie y de todos. La ciencia oficial o ortodoxa poco o nada habla de esto, y vaya que si hay estudios al respecto. Pero como digo, la ciencia oficial poco habla de ello, y es que estos estudios, que los hay, como digo, y numerosísimos, sobre el origen de la placenta, de las estructuras fetales y del cordón umbilical, está indicando que los generadores de estas estructuras que permiten nuestra existencia son virus. Y lo voy a repetir: los que generan la formación, placenta, envolturas fetales y el cordón umbilical son virus. Dicho de otra forma, lo que se ha encontrado es que la información para crear la placenta, el cordón umbilical, las envolturas fetales, es aportada por ADN de virus, que termina permitiendo que los mamíferos placentarios, como nosotros, podamos reproducirnos. Es muy posible que esto resulte extraño a muchos, y lo será sobre todo porque la ciencia oficial se encarga encarecidamente de incrustar en nuestras cabezas que los virus solo son unos monstruos que nos enferman, que nos matan, y por lo tanto hay que luchar a muerte con ellos. No todos, por lo menos diría, ¿no? Pero volviendo a estas evidencias de que los virus participan creando estructuras que permiten nuestra reproducción, y poniendo estos conocimientos en el contexto de la evolución de los seres vivos, nos permite entrever que el aporte de los virus ha sido lo que ha permitido que organismos acuáticos, como los peces, pasen o tengan posibilidad de evolucionar a organismos que pasen a la vida terrestre y se multipliquen mediante huevos, y huevos con cáscara, como en el caso de las aves. Y que luego los mamíferos pudieran evitar poner huevos, como las aves, para retener sus crías dentro del cuerpo de la madre y lograr un mayor desarrollo y una mejor preservación de la prole. Todo ello mediante el surgimiento de estructuras como útero, placenta, cordón umbilical
y otros. Así que bueno, llego hasta aquí, le agradezco su atención, espero haberlos entretenido y acompañado por un ratito, y si se ha producido alguna movilización en ustedes, mejor. Así que me despido, como siempre, diciéndoles, busquen, busquen y encuentren paz, porque con la paz viene de regalo la salud y la felicidad. Hasta la próxima.